Vamos a continuar resolviendo ejercicios de la ley de Gay-Lussac, donde nos indica una muestra de gas comienza con 30 grados centígrados y 4 atmósferas. ¿Cuál será su temperatura con que finalizará a la presión de 10 atmósferas? Bien, anotamos en datos. Nos indica una muestra de gas comienza con 30 grados centígrados. Entonces nos indica que la temperatura inicial es igual a 30 grados centígrados. Pero hacemos la sumatoria más 273, que va a ser Kelvin. Nos da un resultado de, hacemos la sumatoria de esas dos valores, 30 más 273, va a ser igual a 303 en unidades de Kelvin. Pero además nos dice que tiene 4 atmósferas. Entonces la presión inicial, ¿no? La presión inicial es igual, ¿ya? La presión inicial es igual a 4 atmósferas. Y nos indica cuál es o será su temperatura con que finalizará, nos dice, ¿verdad? Entonces nuestra incógnita es la temperatura con que finalizará. En este caso la temperatura final, ¿no? Esa es nuestra incógnita. Y además nos dice que tiene una presión, la presión, ¿ya? En este caso la presión final, ¿no? Porque la presión inicial ya tenemos el valor y la presión final es de 10 atmósferas, ¿no? Ahora vamos a realizar el siguiente paso, donde anotaremos lo siguiente, ¿no? En este caso, la fórmula general de la ley de Gay-Lussac es la presión inicial, ¿ya? La presión inicial por la temperatura final, ¿ya? Por la temperatura final es igual, ¿ya? A la presión final por la temperatura, ¿ya? Por la temperatura inicial, ¿no? Esa es nuestra fórmula general de lo que es de la ley de Gay-Lussac. Ahora, haciendo despeje de fórmulas, porque debemos despejar fórmula, ¿no? En lo que es de la temperatura final. Entonces, nos indica, ¿no? Vamos a hacer con otro color, en lo cual tenemos la temperatura final, ¿no? Esa es nuestra incógnita. Es igual a lo que es, aquí tenemos la temperatura final, ¿no? Pero tenemos la presión final por temperatura inicial. Esa es en el numerador que debemos anotar, ¿no? Entonces la presión final, tal como está, anotamos por la temperatura inicial. En el denominador anotamos, como estamos despejando la temperatura final, la presión inicial se queda solo. Está multiplicando, pero pasa al otro miembro a dividir, ¿verdad? Entonces anotamos la presión inicial, ¿no? Entonces esta es nuestra fórmula haciendo despeje para encontrar lo que es la temperatura final, ¿no? Ahora tenemos la temperatura final es igual a lo que es la presión final, pero tenemos la presión final un valor de 10 atmósferas. Entonces anotamos 10 atmósferas por que va a ser la temperatura inicial, es un valor de 303 Kelvin, ¿verdad? Y en el denominador tenemos lo que es la presión inicial y tenemos un valor de la presión inicial que es de 4 atmósferas, ¿verdad? Anotamos 4 atmósferas. Ahora vamos a realizar el siguiente paso. La temperatura final es igual a, anotamos todo el procedimiento en la máquina de calcular, ¿no? Tenemos 10 por 300
3, ¿verdad? 303 y dividimos por 4, ¿no? En sí tenemos 10 por 303 dividido entre 4, ¿no? Y nos va a dar un resultado de 757,5. 757,5. Va a ser en unidades de Kelvin. ¿Por qué? Porque la temperatura siempre es en unidades de Kelvin. Ahora, ¿por qué en Kelvin? Porque simplificamos atmósferas con atmósferas y nos va a dar en unidades de Kelvin, ¿no? Muy bien, ya hemos llegado al resultado final de lo que es la temperatura inicial. En este caso es la temperatura final, ¿no? Es un resultado de 757,5 en unidades de Kelvin. Muchas gracias.